palabra. Te damos gracias que recordamos el sacrificio que hiciste en la cruz por nuestros pecados, por el amor que nos tuviste para dejar tu trono y venir a la tierra a padecer por causa nuestra. Permite que te seamos agradecidos, permite que podamos reconocer que solo a través de ese sacrificio podemos llegar a ser salvos y podamos obtener la vida eterna. Gracias por haberlo hecho por nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos en este día en nuestras diferentes actividades y permite que todo lo que hagamos pueda glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. San Lucas, capítulo 23, a partir del verso 32. ¿Estamos ahí? Sí. Claro. Bien, estamos viviendo lo que estamos recordando la Semana Santa, la última semana de nuestro Señor Jesús. Y bueno, hay una expresión que se escucha en el momento de la cruz, en el momento en el que el Señor está crucificado. Hay quien ha capturado y ha enlistado lo que llaman las 7 palabras. Una de esas expresiones, una de esas palabras, particularmente la segunda, es en la que me gustaría considerar algo en esta mañana. Entiendo y sé que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios viene a redarguir, esto es volver a argumentarnos. Eso es la palabra de Dios. Dice que toda palabra de Dios es útil para redarguir, esto es para argumentarnos, para de pronto confrontarnos con algo o que vayamos nosotros a transmitirlo a alguien más. De alguna forma hay expresiones que dicen, oye, pues es que eso, yo ya estoy bien con Dios, perfecto, transmítelo a alguien más. Bien, partiendo de ahí, San Lucas capítulo 23 verso 32. Llevaban también con él a otros 2. Es el momento de la crucifixión de Jesús. Y eran malhechores para ser muertos. ¿Sí? Llevaban también, conocemos ese cuadro, esa imagen de la cruz, esa figura de la crucifixión, el Señor Jesús en una cruz y uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, delincuentes, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, esa expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso, es lo que conocemos como la segunda de las 7 palabras que se escucharon del Señor Jesús en la cruz. Tal vez la más bella expresión que un hombre puede escuchar en su lecho de muerte. La muerte es una realidad, es parte de la vida, nacemos, crecemos y en algún momento cuando Dios lo señale, hay quien dice que nuestros días están contados. Hay expresiones en la Biblia que nos dan a entender eso, que nuestros días están contados, que lo que hacemos tiene que ver más con la calidad de vida que con el tiempo que vivimos, que Dios tiene separado el momento. Bueno, en ese momento, llegado el momento, no antes, llegado el momento, tal vez una de las más bellas expresiones que podamos escuchar es esa,
una expresión confortadora, una expresión que puede traer ánimo tanto a la persona que está padeciendo como para los familiares. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una expresión que dice, bueno, sé a dónde voy y voy a un lugar mejor. ¿Qué podemos decir de nuestro ser querido? Sabemos a dónde va y nos duele y nos lastima, pero es una separación temporal. Sabemos a dónde va. Como decía el rey David en su momento cuando pierde a un hijo, yo no puedo hacerle volver, pero voy a él. Y en esa expresión encontramos paz. No hay miedo. Podemos dejar ir a nuestros hijos, podemos ir a dejar a nuestros abuelos, podemos dejar ir a nuestra esposa, porque sabemos a dónde van. Pero es para mí. Yo me preguntaba, y esa expresión es para mí. O sea, esa expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto que me quiero colgar de esa expresión, por supuesto que la quiero para mí, por supuesto que la quiero para mis seres queridos, pero se vale. Se vale, o sea, es para cualquiera. Porque no podemos abaratar la palabra de Dios. Las cosas tienen un precio. Y nos queda claro que las cosas tienen un precio. Oye, a mí me encantaría viajar y conocer Alaska. Ah, qué bueno, tiene un precio. Tiene un precio. Págalo y encantado vas. Es tuyo, puedes hacerlo, tiene un precio. Las cosas tienen un precio. Y pensar que la salvación es gratis, perdón, pero hay que tener cuidado con esto. No, tiene un precio, es la vida del Señor Jesús. No es gratis, no, está al alcance de cualquiera, pero por supuesto, Dios lo ha puesto al alcance de cualquiera. Y esta expresión está al alcance de cualquiera, sí. Pero de cualquiera que se arrepiente. Que se arrepienta. Bueno, eso es lo que quiero que veamos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La quiero para mí. ¿Sí? Yo también quiero esa expresión, porque es una expresión confortadora, es una expresión que en las circunstancias que estamos viviendo, en la ciudad que estamos viviendo, en los momentos que estamos viviendo, podemos decir, espérame, hoy estaré, si a final de cuentas llega mi momento, yo estaré con el Señor Jesús. Si a final de cuentas eso trae ánimo y trae confort. Y bueno, y allí en ese momento de la cruz hay mucha gente, hay muchas personas, y ves ahí, dice ahí que estaban ahí el pueblo, las personas, los gobernantes, los soldados, y cada uno de esos personajes dice que pues, unos se burlaban y otros se reían y otros, y todos con la misma expresión. Si tú eres el Cristo, la misma expresión. Si eres el Cristo, sí. Si eres el Cristo, sálvate y sálvate a nosotros. Digo, la lógica, si eres el Cristo, si eres Cristo, si eres Jesús, sálvate y salvas a nosotros. Pero ¿sabes qué? Obsérvalo. Y Jesús sí está salvando. Eso me llama la atención. La gente le dice, si eres el Cristo, sálvate. Si eres el Cristo, sálvanos. Pero Jesús sí está salvando. La obra más grande de Dios para con los hombres está ocurriendo en ese momento. La más grande muestra de amor de parte de Dios está ocurriendo en ese momento. No hay otro momento en la historia del hombre, desde el Génesis al Apocalipsis, no hay otro momento, no hay otra obra más grande que esa, no hay otra. Sin duda hay otras más llamativas, y tal vez cuando el Jesús caminó sobre las aguas puede ser que sea muy llamativo, pero no es más grande caminar sobre las aguas que el momento de la cruz. Ese es el momento más grande, más sublime, la muestra más grande de amor de parte de Dios. Sí, yo quiero que me ayude en mi situación financiera, yo quiero que saque adelante mi empresa, yo quiero que me ayude en mi problema y dificultad con mis hijos, pero no es más grande que el momento de la cruz. Es la muestra más grande de amor. Y eso está ocurriendo delante de mucha gente. No es algo que ocurre en lo oscuro, no es algo que ocurre en privado, es algo que ocurre de forma pública, delante de todos. Y mientras eso está ocurriendo, les está pasando de noche. Pareciera que no está sucediendo nada. Si tú eres el Cristo, es que esto viene a ser el Cristo. Esto es lo que vino a ser el Cristo, a demostrar la palabra de Dios, acercarnos al Padre, y sí, a ofrecer su vida en sacrificio. Y lo que está ocurriendo delante de ellos es el sacrificio y no lo reconocen. Mira, a escala, y tal vez una mala comparación. Pero lo que haces de día a día, lo que vas, sales, trabajas, te levantas temprano, te sacrificas por la familia. Te sacrificas por la familia, vas, es una forma. Si tú quieres a escala, te levantas temprano cuando nadie se levanta.
Y sales a oscuras cuando todo el mundo está en casa. Y se quedan porque son vacaciones, pero las vacaciones no existen para los hombres Cierra la responsables. puerta, José. Está ocurriendo una muestra de amor en tu casa Gracias. y no se dan cuenta. No se dan cuenta, les pasa de noche. Fuiste, trabajaste, regresaste y apenas se están levantando, ¿no? Y no se dieron cuenta que ocurrió algo delante de ellos. Eso es lo que está pasando. Y le dicen, si tú eres el Cristo, es que yo soy el Cristo. Y le dicen, sálvate y sálvanos. Y Jesús en ese momento está salvando. Hay dos personajes ahí, dos ladrones. Y uno es salvo y el otro no. Uno alcanza salvación y el otro no. La salvación de Dios está ocurriendo en ese momento delante de ellos y no se dieron cuenta. La salvación les pasó por un lado. Un lado. A pocos metros Dios está haciendo algo. Porque podemos estar delante de la obra más grande de Dios y no reconocerla. Podemos estar ante la misma salvación de Dios y no reconocerla. El Señor pudiera estar salvando, librando a alguien al lado tuyo y no darte cuenta. Dice que mientras eso está ocurriendo, que uno de los malhechores, hay dos, uno de los malhechores, y tal vez en estos dos malhechores yo encuentro representada en esos dos a toda la humanidad. El que acepta, el que no acepta, el que dice que sí, el que dice que no. Ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la salvación. Pocos son los que lo reconocen en ese momento, muchos son los que lo niegan. Y dice la expresión de este que le injuriaba: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aun temes a Dios estando en la misma condenación. Esa es la primera expresión. Son tres expresiones que yo quiero que consideramos. Ni aun temes a Dios estando en la misma condenación. No sientes nada. De verdad, no sientes nada. Les decía, se puede estar ante la presencia de Dios y no sentir nada como este malhechor. Se puede estar ante la obra más grande de Dios y no sentir nada, seguir pensando en ti. No tienes temor de Dios, le dice este personaje. Ay, no tienes temor de Dios. Se puede estar ante el hecho de muerte y no sentir temor de Dios. Mantener tu orgullo, mantener tus ambiciones. Él dice, si eres, sálvame, líbrame. Él no pide algo eterno. Él nunca reconoce, oye, bueno, yo soy un malhechor, bueno, yo soy un delincuente, bueno, esto que estoy viviendo es la consecuencia de mis actos. A final de cuentas, yo lo provoqué, yo provoqué esta muerte, yo provoqué esta cruz, la mía, no hablo de Jesús, yo la provoqué. Yo lo merezco. Y yo lo merezco. Y no, dice, él dice, sálvame, líbrame, sácame adelante. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo el mal o ahora sí para seguir haciendo el bien? Mira, no sé. Este personaje estaba dispuesto a creer en Jesús si hacía una diferencia en su condición temporal, si lo libraba de las consecuencias de sus actos, si lo libraba de las consecuencias de su delito, pero no reconocerlo como el salvador del alma. Te repito, puedes estar o podemos estar ante la presencia de Dios y no reconocer. Sin embargo, a otro lado es otro personaje que reconoce sus pecados. Dice la expresión que mientras él le injuriaba, él le dice, oye, ¿ni aún temes a Dios? Estando ante la misma condenación. Expresión número 1, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Dice este personaje, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos por lo que merecen nuestros hechos. ¿Sí? Primer punto, reconocer tus pecados. Él está reconociendo sus pecados. El otro no, el otro quiere que lo libren, pero nunca reconoció sus pecados, nunca dice, oye, yo estoy viviendo las consecuencias de mis actos. El otro sí. Nosotros a la verdad reconocemos. Justamente, fíjate esa expresión, justamente padecemos. Pocas veces he escuchado yo eso. Regularmente cuando vienen padecimientos reclamamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Y por qué? Pues es que al final son las consecuencias de tus actos. Muchas veces son las consecuencias de tus actos. Y aquí tienes un personaje que dice, justamente padezco. El padecimiento que yo recibo es justo. Lo siento, no me quiere mi esposa, lo siento, no me respetan mis hijos, lo siento en la empresa. Justamente estás padeciendo. Justamente están padeciendo. ¿Qué hicimos para merecer? Pues ¿qué hiciste?
No le preguntas a los demás, pregúntate a mí y a ti mismo. Y este personaje es lo que hace. Nosotros, a la verdad, y aquí hay dos líneas. Primero, reconoce sus pecados y acepta las consecuencias de ellos. Es un punto bien importante. Porque muchas veces nos acercamos a Dios buscando que nos libre de las consecuencias del pecado. Y no buscando realmente una salvación que tenga que ver con lo eterno. Nos acercamos a Dios buscando que evite las consecuencias del pecado. Y aquí hay un personaje que no evita las consecuencias. Bueno, pues ni modo, justamente padezco. Lo gané, lo provoqué, pero aún así sálvame. Pero la salvación no es de lo temporal. Él no pide una salvación de lo temporal. Él no pide una salvación en lo terrenal. Él no pide que lo bajen de la cruz. El otro sí. El otro sí. Ni modo, pues llegó a Hacienda, pues llegó, me lo provoqué, lo hice. Señor, líbrame de Hacienda. No, Señor, yo no te voy a pedir algo para consecuentar mi pecado. Yo no te voy a hacer cómplice de mi pecado. ¿Qué clase de Dios sería si me librara de las consecuencias del pecado que yo provoqué? Dios es un Dios justo y la justicia de Dios es algo que debemos aceptar, aunque eso incluya mantenerme en la cruz, como era el caso de este personaje. El otro punto, reconoce el pecado de los demás. ¿Sí? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. No dice, yo padezco. Él dice, hey, tú, ahí donde estás. ¿Tú dónde estás? Estás padeciendo las consecuencias de tus actos. No solamente reconocer nuestro pecado, sino reconocer el pecado. Y aún reconocer el pecado en los que están alrededor de nosotros. Sí, yo sé aquello que hemos escuchado, que no juzgues para que no seas juzgado, pero hay cosas que son evidentes. Y de pronto cuando tenemos amor, cuando tenemos compasión por los que están al lado, caemos en consecuentarlos, o caemos en justificarlo. Mira, yo lo puedo hacer, de pronto justificar a mis hijos. Bueno, lo que pasa es que mi hijo lo quiero. Y lo quiero tanto que justifico su pecado. Grandes hombres de Dios justificaron el pecado de sus hijos. Dios se acerca y le hace un reclamo a uno de los sacerdotes, Elí. Le dice, oye Elí, mira, tus hijos están en pecado. Samuel, otro gran hombre de Dios, sus hijos andaban en pecado. David, hombre conforme al corazón de Dios, uno de sus hijos andaba en pecado. Y de pronto que no queremos que nuestros hijos, y yo lo entiendo, esto es difícil, esto es duro, pero permítanme, yo sé, no queremos que nuestros hijos padezcan las consecuencias del pecado. Pero este personaje no justifica el pecado. No podemos justificar el pecado. Ni el propio, ni el ajeno, ni el propio, ni el de las personas que amamos. Y sí, yo no quiero que mis hijos padezcan, yo no quiero. Pero de pronto voy a tener que entender que si obraron mal, entonces ahí están las consecuencias. Es un hombre que no elude las consecuencias, es un hombre cabal. Es un hombre cabal, ahí en la cruz es un hombre cabal. Un malhechor, pero en ese momento hay una modificación. Yo estoy, este dolor que siento porque también le clavaron sus manos a la cruz. También a él. Por ser un delincuente. Pero con entereza acepta las consecuencias de sus actos. Y con entereza acepta las consecuencias del que está al lado de él. Esa expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso, es la expresión para un hombre. Jesús no se la dijo a todos los que estaban ahí. Jesús no le dijo esa expresión a los soldados. Jesús no se la dijo a la muchedumbre. Jesús no se la dice al ladrón que está por un lado de él pidiéndole con fe, tal vez, si tú eres el Cristo, sálvanos. Eso es una oración. Eso es una oración como muchas que hemos hecho. Es una oración como yo, algunas oraciones que yo he construido. Señor, si tú eres Dios, líbrame y sálvame y sácame. Señor, si tú eres el Dios que la empresa. Señor, si tú eres el Dios, déjame. Eso es una oración, pero una oración mal hecha. Pero eso se oye más como un reto a Dios. Tal vez como un reto, sí. Como en ocasiones pudiéramos hacer retos. Señor, para que todo el mundo vea. Espérame, estás buscando algo, tú. No te voy a dar gusto, viene. Pero regreso, nosotros Porque a la no verdad, merece. porque exactamente, porque pides y pides mal. Dice la Biblia que cuando pides y no recibes es porque pides mal, pides para tus propios deleites. Y este personaje es alguien que está pidiendo para sus propios deleites. Y luego viene una expresión llena de simbolismo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es fe. Fíjate, esa es fe. No, el momento más vulnerable de Jesús es en la cruz. El momento en el que menos rey parecía
es el momento de la cruz. El momento menos glorioso, humanamente hablando, por supuesto, el momento menos glorioso, el momento en el que menos deidad parecía, en el momento en el que menos parece un Dios, es allí. Digo, nosotros conocemos la historia, sabemos que Él murió, crucificado, resucitó al tercer día. Ahí ellos no sabían que iban a resucitar, tenían que creer. Hoy tenemos la certeza y la seguridad de que el Señor Jesús resucitó, Él no. No luce como rey. Quiero que lo veas. No luce como rey. Si tú tienes una dificultad, necesidad financiera, oye, ¿quién volteas a ver? Oye, ¿quién luce como alguien que tiene dinero? Pero no le vas y le pides, oye, aquí en la esquina el vagabundo que va arrastrando su cobija, mira, no tiene nada, ve, pídele a él. Oye, por favor, no le pides a él, de qué cabeza cabe. Él no luce como alguien que pueda sacarme de la dificultad. Tienes un problema en el matrimonio, volteas a ver quién luce como estable, a él voy y le pido. Pero no le pides al que luce como que, oye, gritos y pleitos, no le voy a pedir a él. Trata como rey al que no luce como rey. Trata como alguien que va a regresar al que se está yendo, al que en ese momento se está desangrando, al que está deshidratado, al que no puede sostener su propio cuerpo, al que está a punto de morir. Dice, cuando vengas, ahora que regreses con tu reino, acuérdate de mí. Nunca le pidió que lo bajara de la cruz. Nunca le pidió que bajara al otro de la cruz. Nunca le pide nada temporal. Señor, te encargo mi familia. No sé, ¿tendría esposa, tendría hijos? No se los encarga en ese momento. Él entiende las consecuencias y Él dice, acuérdate de mí. Solo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces surge esa expresión. Y entonces este hombre se gana esa expresión. Expresión, te repito, que nos hemos querido colgar, que yo mismo, bueno, pero hoy estará en el paraíso y falleció y llegas a ese funeral y hoy está en el paraíso. Ay, Dios mío, y será. Yo quiero que esté allá, yo quiero que todos estemos allá. También Dios lo quiere. Dios dice, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios, pero no puedo negar que ello es el camino que lleva a la perdición. No puedo negar la palabra de Dios que dice, uno será tomado y el otro será dejado. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Eso dice la palabra de Dios. Y por más que yo quiera que esa expresión aplique para mí, hay muchas expresiones que quiero que apliquen para mí. No, Señor, usted no es sujeto de auditoría. Oh, qué padre. Eso quiero que escucharlo. No, Señor, usted no tiene problema. No, Señor, yo quiero escucharlo, pero te lo he ordenado. Has hecho lo necesario para que esa expresión te pertenezca. Este hombre, escucha, hoy estarás conmigo en el paraíso de parte de Dios. ¿Le escucha por qué? Porque reconoce su pecado. Reconoce su pecado, justamente padecemos. Porque es indispensable que reconozcamos nuestro pecado y nos alejemos de él. Es indispensable. Es indispensable que podamos reconocer el pecado, aún el pecado ajeno, y no caigamos en justificar aún a los que amamos. ¿Para qué? Pues para que los podamos sacar de ahí. Mientras sigamos justificando. Mira, no aplica tal vez por ustedes. Yo hablo de lo que vivo. Soy pastor en una congregación. Y veo cómo de pronto las reuniones de los muchachos son las menos concurridas. Que a veces los padres, a la clase de inglés, por supuesto, al colegio, por supuesto, al karate, por supuesto, a la gimnasia, por supuesto, pero a la iglesia, no vemos a nuestros hijos como necesitados, como que estén en pecado, como si fuera tan importante acercarlos a la cruz con el empeño, con la inversión que hacemos, acercarlos a esa formación educativa, acercarlos al camino de la cruz, acercarlos a Dios. Determinante para que tengan verdaderamente un éxito, el éxito, lo que Dios llamaría éxito, por supuesto. Y es lo que nosotros a la verdad padecemos, y de pronto mis hijos a la verdad padecen, están padeciendo las consecuencias de sus actos y no los voy a justificar. Y eso es lo que hace este personaje. Estar ante la presencia de Dios y tener temor de Dios. Te repito, este es un hombre que se gana en la cuerda, el que se gana el hoy estarás conmigo. Porque aprende a temer a Dios. No temes a Dios estando en la condenación. Y te repito, teme a Dios. Es determinante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice el libro de Eclesiastés. Esto es el todo del hombre. Tener temor de Dios.
Aprender a reconocer que las consecuencias de tus actos son las consecuencias. Y no, yo ya no le voy a pedir a Dios que me libre las consecuencias. No después de esto. Ni modo. Me descubrieron, se supo, se enteró. Adelante con lo que venga. Pero yo le voy a pedir a Dios lo que tiene que ver con lo eterno, no con lo temporal. Es un hombre que sabe pedir. Es un hombre que no consecuente el pecado. Es un hombre que reconoce, ningún mal hizo. Nosotros padecemos, justamente padecemos, porque lo que recibimos aquí es justo. Jamás podremos decir, Dios es injusto. Decir que es injusto es como decir que Dios es injusto con nosotros. Y Dios no es injusto con nosotros. No voy a culpar a Dios. Y luego esa expresión. Verlo como rey. Ese hombre no recibió nada. Ese hombre no recibió nada allí. Ese hombre Dios no le dio nada allí. No le solucionó nada allí. No le cambió nada allí. Y sin embargo, recibió todo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando tenemos esa expresión, esa seguridad y esa convicción de que hoy, si Dios dijera hoy, si Dios dijera hasta aquí, si Dios dijera hasta aquí para mi esposa, para mis hijos, para mi padre, si Dios dijera hasta aquí y yo tengo esa convicción de que estará con él en el paraíso, nada importa. Nada importa. Nada importa. Porque lo único que pudiéramos tener de valor lo hemos alcanzado ya. El único valor. La película de Rescatando al Soldado Ryan, tal vez la has visto. Sale todo un grupo de personas, de soldados, a rescatar a un solo hombre. En el proceso de rescatarlo mueren muchos y lo salvan. Al final de la película, no te la quiero arruinar, pero quiero citar algo. Al final de la película está este hombre visitando la tumba de los que dieron su vida por él, y le dice a su esposo y le pregunta, me lo he ganado, me gané el sacrificio de estos, me lo he ganado, estos dieron su vida por mí, me lo he ganado, he sido un buen esposo, he sido un buen hijo, he sido un buen padre, he sido un buen vecino, me lo he ganado. Si bien la salvación es gratis de parte de Dios, está al alcance de todos. Tal vez, no sé, si debiéramos ganarnos el hoy estarás conmigo en el paraíso. Si debiera ganárselo mi esposa, y si debiera ganárselo mis hijos, no porque yo los quiera mucho, no porque yo quiera meterlos al cielo. He estado en funerales donde yo lo conocí, yo sé cómo vivía, sé cómo andaba, maltrataba a la esposa, maltrataba a los hijos, no le importaba, y en ese momento pues, quiero meterlo al cielo. ¿Cómo? Si cada que venía lo único que pedía era cosas egoístas. No sé cómo sea su corazón, engañoso es el corazón. Yo no puedo juzgar el corazón de nadie, pero puedo creer en lo que me enseña la palabra de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una expresión que Jesús le da a un hombre, solo a un hombre. Esto no es el sermón del monte, esto no se lo enseñó a todos. Esto no le dijo al pueblo le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es para todos. Pero para uno. Uno que tuvo temor de Dios en la condenación. Uno que dice, justamente padezco lo que merezco. Uno que dice, justamente padeces lo que mereces. Uno que ve a Jesús como rey. Y no hay otro intermediario, no hay otro, no puede haber otro. Es uno solo. Y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria. Llámale egoísta si quieres, pero Dios no comparte su gloria. Y Jesús no comparte su gloria con nadie. Así dice la Biblia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no está pidiendo nada temporal, pero está creyendo en la más grande promesa de un día resucitar con él. Y Dios cumple sus promesas. Semana Santa, momento de la cruz.
una frase que queremos hacer propia, una frase que queremos repetir, una frase que queremos decir, pero que pudiera ser que tenga un costo, que podemos pagar, porque lo podemos pagar. Sí, vamos a orar. Querido Leonel, dirija usted. Día, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu generosidad. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has regalado la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por todas las bendiciones que recibimos día a día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tienes piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque no nos das lo que merecemos, Señor. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos por todos y cada uno de los que estamos aquí, por nuestras familias. Te damos las gracias por ello, Padre. Padre Santo, te doy las gracias en esta mañana, Señor, por Jonathan y su familia, Señor. Gracias, Padre Santo, por su vida, Señor, y su dedicación para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Sí, Señor. Permitas, Padre Santo, que todos y cada uno de nosotros entendamos cuál es la bendición que tú tienes a través de su vida, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por nuestro trabajo y por todos aquellos que colaboran con nosotros. Pedimos por ellos y sus familias. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y provees mucho más de lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por los alimentos y la provisión del día de hoy. Te pedimos por todos aquellos que no tienen, Señor. Gracias. Pedimos porque tú les proveas todo lo necesario, Señor. En esta mañana, Padre Santo, te damos las gracias y ponemos el resto de nuestro día en tus manos. Pedimos que nos mantengas en el hueco de tu mano, Señor, y nos apartes del mal. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.